El salmo que transforma la tristeza en certeza de fe. ¿Alguna vez has tenido un día tan difícil que sentías que nada iba a salir bien? Esos momentos en los que la tristeza te pesa en el pecho, la ansiedad no sale de tu cabeza y hasta la fe parece demasiado pequeña para soportar el peso de las preocupaciones. Todos han estado allí. Perder el trabajo, pelear con alguien que amas, recibir malas noticias sobre tu salud o simplemente despertar con ese vacío en el corazón que no tiene explicación. En estos momentos parece que incluso la oración se vuelve difícil, porque las palabras no salen o suenan vacías. Pero la Biblia tiene un texto que es como un abrazo de Dios en estos momentos. Es el Salmo 23. Tal vez ya hayas oído hablar de él, pero hoy vamos a entender por qué este salmo es tan especial. No quita mágicamente el dolor, pero muestra una forma de ver las cosas que transforma la desesperación en esperanza. No se trata de fingir que todo está bien, sino de encontrar certezas cuando todo parece incierto. ¿Por qué el Salmo 23 es diferente? Imagina que estás en un desierto, sol abrasador, sediento, cansado y no sabes a dónde ir. De repente aparece alguien con agua fresca, sombra y un mapa. El Salmo 23 es así. Fue escrito por David, un hombre que conocía bien el dolor. David fue pastor, guerrero, rey, y también experimentó la traición, el miedo, la soledad y el arrepentimiento. No escribió este salmo desde un trono cómodo, sino desde un corazón que ya había llorado mucho. Por eso, tus palabras duelen y consuelan al mismo tiempo. Dividamos este salmo en pequeños pedazos para entender cómo funciona en la práctica. 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, versículo 1. ¿Qué significa? David compara a Dios con un pastor. En su época, el pastor no era solo quien cuidaba de las ovejas, él era quien los protegía de los lobos, los buscaba cuando se perdían y los llevaba a verdes pastos donde tenían comida. En otras palabras, Dios no es un jefe lejano, Él es quien te cuida como un padre cuida a un niño pequeño. Ejemplo práctico. Pensemos en una madre con un bebé. No espera a que su hijo le pida comida, ya sabe cuál es el momento adecuado para dársela. No dejes que tu hijo duerma cuando hace frío o calor. Si él se cae y se lastima la rodilla, ella corre a limpiarla y abrazarlo. Dios actúa así con nosotros, incluso cuando no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando falta algo? Aquí está el secreto, nada me faltará no significa que tendrás todo lo que deseas, sino todo lo que necesitas. A veces pedimos un mejor trabajo, pero Dios sabe que en ese momento hay que aprender a tener paciencia. Pedimos salud, pero Él permite que la enfermedad nos acerque a Él. No es falta de amor, es amor de una manera que aún no entendemos. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Cuando la cuenta no se cierra, la relación es mala o tu salud falla, repite, Dios es mi pastor. Él sabe lo que necesito, aunque ahora no lo entienda. No es negar el dolor, es confiar en que alguien más grande tiene el control. 2. En verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce, versículo 2. ¿Qué significa? Pastos verdes igual a lugares de descanso y comida. Aguas tranquilas igual a paz, seguridad. Dios no nos deja corriendo como un hámster sobre una rueda. Él nos hace descansar. A veces tenemos que vernos obligados a detenernos para evitar derrumbarnos. Ejemplo práctico. Imagina que estás trabajando demasiado, estresado, sin dormir. De repente, enferma y se ve obligado a guardar cama. Al principio se queja, ¿por qué ahora? Pero luego se da cuenta de que estaba en su límite y necesitaba ese descanso. Dios actúa así, cuando no paramos por nuestra propia voluntad, Él encuentra la manera de hacernos descansar. Pero, ¿qué pasa cuando la vida es simplemente ocupada? Muchas veces pensamos que Dios solo actúa en los grandes milagros, pero también lo está en los pequeños momentos. Un amigo que llama justo cuando estás llorando. Un verso que lees y parece escrito para ti. Una canción que suena en la radio y calma tu corazón. Se trata de pastos verdes en medio del desierto. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Cuando estés agotado, pregúntate, Dios, ¿dónde está mi descanso hoy? Podría ser un café. Oye, un abrazo, una breve oración. No esperes solo grandes milagros, los pequeños son señales de que Él está ahí. 3. Él restaura mis fuerzas y me guía por senderos rectos por amor de su nombre, versículo 3.
¿Qué significa? Restaura igual a repara, renueva. Dios no solo da descanso, sino que también repara lo que está roto. Y Él no nos deja perdidos, nos guía por los caminos correctos, incluso cuando no podemos ver el mapa. Ejemplo práctico. Piensa en un móvil que se está quedando sin batería. Lo enchufas al cargador y poco a poco, vuelve a funcionar. Dios hace esto con nosotros. Cuando estamos descargados, sin esperanza, sin fuerzas, Él nos recarga. No es instantáneo, pero es cierto. ¿Son siempre fáciles los caminos correctos? No. A veces el camino correcto es el más difícil. Ejemplo. Perdona a quienes te hacen daño, incluso sin querer. Salir de una relación tóxica. Cambia de trabajo aunque tengas miedo. Dios no promete atajos, pero promete no dejarte solo en ellos. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Cuando estés perdido, ora, Dios, muéstrame el siguiente paso. No es necesario ver todo el camino, solo el siguiente paso. Como una linterna en la oscuridad, no ilumina todo, pero sí lo suficiente para no tropezar. 4. Aun cuando camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Versículo 4. ¿Qué significa? Valle oscuro igual a momentos de miedo, dolor, incertidumbre. La promesa no es que el valle desaparecerá, sino que Dios está allí contigo. La diferencia entre la desesperación y la esperanza es a menudo solo una presencia, saber que no estás solo. Ejemplo práctico. Imagina que tienes miedo a la oscuridad. Si apagas la luz y estás solo, el miedo aumenta. Pero si alguien a quien amas te toma la mano y te dice, estoy aquí, el miedo desaparece, incluso en la oscuridad. Dios hace esto, no te quita el valle, pero te sostiene la mano en él. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor es demasiado grande? A veces oramos y el dolor no desaparece. La enfermedad no sana, el duelo no termina, la soledad persiste. En este caso, el Salmo 23 no es una promesa de que el sufrimiento desaparecerá, sino de que no serás absorbido por él. Es como nadar en el mar, las olas pueden ser fuertes, pero mientras te aferres a la boya, Dios, no te hundirás. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? En momentos de crisis, repita, Dios, no lo entiendo, pero confío en que estás aquí. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de no estar solo al hacer preguntas. 5. Me preparas un banquete a la vista de mis enemigos. Versículo 5. ¿Qué significa? Banquete igual a abundancia, celebración. Enemigos igual a todo lo que te hace daño, miedo, duda, personas que te hacen daño, incluso a ti mismo cuando te culpas. Dios no solo te da lo que necesitas, te da más de lo que mereces, incluso con problemas mirándote. Ejemplo práctico. Piense en una pareja que atraviesa dificultades financieras. Solo tienen pan y agua para comer, pero de repente llega un amigo con una canasta de comida. No es solo suficiente, es abundancia. Dios actúa así, incluso cuando todo parece faltar, nos sorprende con bendiciones que no esperábamos. Pero, ¿qué pasa cuando los problemas no desaparecen? Los enemigos, dolores, miedos, pueden seguir ahí, pero Dios te da la fuerza para celebrar incluso con ellos alrededor. Ejemplo. Estás enfermo, pero encuentras paz en tu familia. Está en paro, pero descubre un nuevo talento. Fue traicionado, pero aprende a perdonar y liberarse del odio. La victoria no es la ausencia de problemas, es la capacidad de vivir bien a pesar de ellos. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Da gracias por las pequeñas bendiciones incluso en medio de la tormenta. Un rayo de sol, una risa, un abrazo. Son señales de que Dios está preparando su banquete incluso cuando la mesa parece vacía. 6. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Versículo 5. ¿Qué significa? Ungir con aceite igual a en la Biblia, el aceite simboliza la bendición, la curación, la elección de Dios. Cáliz se desborda igual a tan lleno que se derrama. Dios no mide sus bendiciones con una cucharadita, se derrama. Ejemplo práctico. Imagina que tienes sed y pides un vaso de agua. Dios no te da. Solo toma un sorbo. Llena el vaso hasta que se desborda. Tales son sus bendiciones, incluso cuando pedimos poco, Él da mucho. Pero,
¿Qué pasa cuando nos sentimos eso? A veces miramos la vida y pensamos que la copa está vacía. Pero la bendición no es solo dinero o salud. Podría ser la capacidad de llorar y hacer sus necesidades. Un corazón que aún puede amar después de haber sido herido. Fuerza para levantarse de la cama después de una noche de insomnio. Esto también es el aceite de Dios derramado sobre ti. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Pregúntese todos los días, ¿dónde se ha desbordado Dios hoy? Puede ser en una palabra amiga, en un momento de paz, en una respuesta a la oración. Entrena tus ojos para ver las bendiciones, no solo las faltas. 7. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Versículo 6. ¿Qué significa? Bondad y misericordia iguala el amor de Dios que no depende de lo que haces. Vivir en la casa del Señor iguala vivir en su presencia, aquí y en la eternidad. La promesa final es que nada te separará del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Ejemplo práctico. Piensa en un perro que sigue a su dueño a donde quiera que vaya. Esta es la bondad y la misericordia de Dios, os acompañan siempre, incluso cuando os equivocáis, dudáis o caéis. Pero, ¿qué pasa cuando fallamos? Pensamos que Dios nos abandona cuando pecamos, pero es todo lo contrario, es cuando más lo necesitamos. Ejemplo. Un hijo que comete errores, pero el padre nunca deja de amar. Un amigo que te traicionó, pero aún lo apoyas. Dios es así, su misericordia es mayor que sus fracasos. ¿Cómo utilizar esto en la vida cotidiana? Cuando cometas un error, no huyas de Dios, corre hacia Él. La misericordia no es para los perfectos, es para quienes la necesitan. Resumen final, ¿cómo aplicar el Salmo 23 cuando llega la tristeza? 1. Dios es tu pastor, no estás solo. Incluso si no lo sientes, Él se preocupa. 2. Te hace descansar, deja de correr tanto. A veces el no de Dios es protección. 3. Él restaura tus fuerzas, no estás quebrantado para siempre. Dios repara lo que está roto. 4. Incluso en el valle oscuro, Él está contigo, el miedo no necesita paralizarte. No estás solo en esto. 5. Dios prepara un banquete frente a los problemas, la bendición puede llegar incluso en las dificultades. 6. Tu copa rebosa, al Dios no te da solo lo suficiente, Él te da más de lo que pides. 7. Su bondad te sigue para siempre, nada, ni siquiera tú mismo, puedes separarte de su amor. Oración sencilla para los días difíciles. Dios, hoy me siento como una oveja perdida. No entiendo por qué estoy en este valle, pero confío en que tú eres mi pastor. Dame fuerzas para descansar en ti, aun cuando el dolor no desaparece. Muéstrame que tu amor es mayor que mis fracasos. Ayúdame a ver las bendiciones que desbordan, aun cuando todo parezca vacío. Gracias por no dejarme solo. Amén. Para recordar siempre. La tristeza no es falta de fe. Incluso Jesús lloró, Juan 11 y 35. El Salmo 23 no niega el dolor, pero muestra una manera de superarlo. Dios no promete una vida sin problemas, sino una vida con Él en nuestros problemas. La certeza no proviene de que todo vaya bien, sino de saber que Él tiene el control, incluso cuando nada tiene sentido. Cuando te sientas triste, lee el Salmo 23 en voz alta. No como una fórmula mágica, sino como un recordatorio, tenéis un pastor y Él no os abandonará. Cuando leemos este salmo con el corazón, se vuelve como un abrazo de Dios en medio de la tormenta. No es que el dolor desaparezca de repente, sino que empezamos a ver las cosas de otra manera. Es como cuando estás perdido en la oscuridad y de repente alguien enciende una linterna. La oscuridad no ha terminado, pero ahora ves un camino. Mira cómo el Salmo lo dice sin pelos en la lengua, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. No dice si pasas por el valle, sino cuándo. Porque la vida tiene valles. Hay días en los que nos sentimos como una oveja herida, sin fuerzas para seguir adelante. Pero el secreto es no fingir. Decir que todo está bien, pero agarrar la mano del pastor que no nos suelta la nuestra. Pensemos en un ejemplo muy sencillo, cuando un niño tiene miedo a la oscuridad, no deja de tener miedo solo porque su madre le dice allí no hay nada. El miedo continúa, pero ella se calma porque alguien en quien confía está a su lado. Es así con Dios.
La tristeza puede continuar, pero no estamos solos en ella. Y aún hay más, el Salmo no habla solo de valles. También habla de mesas preparadas, de copas que rebosan, de bondad y amor que nos persiguen. Salmo 23, 5-6. Esto significa que, incluso en los peores momentos, Dios no nos deja sin esperanza. A veces la bendición no es que el dolor desaparezca, sino la fuerza para soportarlo. O un amigo que aparece en el momento adecuado. O una paz que no tiene sentido, pero que está ahí. Una cosa que ayuda mucho es repetir este salmo no solo cuando nos sentimos mal, sino antes. Así, cuando llega la tristeza, ya sabemos dónde encontrar fuerzas. Es como tener un medicamento en el bolso, no esperas a enfermarte para comprarlo, ya lo tienes guardado. El Salmo 23 puede ser esa medicina para el alma. Y no es necesario que memorice todo a la vez. Comience con un versículo que le hable más. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Repítelo cuando te despiertes, cuando la ansiedad empeore, cuando te duela la nostalgia. Con el tiempo, verás que estas palabras no solo son hermosas, son ciertas. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque descubriste que hay alguien cuidándote en medio de las dificultades. ¿Recuerdas esa oración que vimos antes? Ella no pide que el dolor desaparezca, sino que Dios muestre su amor en medio de ella. Esto es fe, no es ignorar lo que duele, es confiar en que Dios es mayor que el dolor. Y cuando hacemos esto, la tristeza no desaparece como por arte de magia, sino que pierde su poder de paralizarnos. Todavía lloramos, todavía sentimos el peso, pero ahora lloramos en el regazo de Dios, no solos. Entonces, cuando te encuentres pensando, Dios me ha olvidado o esto nunca mejorará, detente y lee el Salmo 23 lentamente. No como una obligación, sino como un diálogo. Dios no está lejos, esperando que usted se emocione al escuchar sus oraciones. Él está ahí, muy cerca, diciendo, sé que duele. Pero estoy aquí. Y no me iré. Esta es la certeza que transforma la tristeza, no la ausencia del problema, sino su presencia. Cuando leemos el Salmo 23, es como si Dios nos llevara a un lado y nos hablara en voz muy baja al oído, puedes confiar en mí, aunque no entiendas. No es una promesa de que todo será fácil, sino de que nada dejará de tener sentido. Basta ver cómo dice el salmista, aunque pase por el valle más oscuro, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Eso no significa que no sentiremos miedo. El valle oscuro da miedo. La pérdida duele, la soledad aprieta, la incertidumbre hace que se te haga un nudo en el estómago. Pero el secreto no está en fingir que no hay miedo, es recordar que, en medio de él, hay una mano que sostiene la nuestra. Es como un niño que cruza la calle de la mano de su padre, todavía mira los coches con atención, pero sabe que no está solo. Y aún hay más, el salmo no termina en el valle. Continúa diciendo que Dios nos prepara una mesa en presencia de nuestros enemigos. Esto no es solo un festín después de la batalla, es comida en medio de ella. Es Dios diciendo, incluso ahora, aunque todo parece estar en tu contra, te doy motivos para que respires profundamente y sigas adelante. Imagínese una persona que perdió su trabajo. Las facturas siguen llegando, la vergüenza de pedir ayuda duele y el futuro parece un agujero sin fondo. Si lee este salmo simplemente como una fórmula mágica, se sentirá frustrada. Pero si se detiene y piensa, Dios no me quitó la dificultad, pero me está dando fuerzas para afrontarla un día a la vez, entonces la cosa cambia. Aún sentirá el pellizco, pero verá que, en medio de la lucha, hay un Dios que no le soltará la mano. O piense en los que están enfermos, esperando un diagnóstico o una mejoría que lleva tiempo. El dolor físico y la ansiedad son reales. Pero el salmón no dice, mañana sanarás, dice, hoy estoy contigo. No quita el sufrimiento, pero da un lugar para descansar en él. Es como un abrazo que no soluciona el problema, pero nos hace recordar que no somos solo el problema. La certeza de la fe no es una alfombra mágica que nos saque de los valles. Es una voz que susurra, no estarás aquí para siempre. Y mientras estés aquí, te llevaré. Así, cuando la tristeza llama a la puerta, no hace falta fingir que no estás en casa. Ábrete, deja entrar a Dios y escúchalo decir, conozco el nombre de este dolor. Y también conozco el tuyo.
Este salmo no es un manual de autoayuda que promete felicidad instantánea. No dice, sonríe, todo pasará. Reconoce que la vida duele, pero señala algo mayor que el dolor. Es como cuando estás en medio de una tormenta y alguien enciende una linterna. La lluvia no cesa, el viento aún silba, pero esa luz muestra que hay un camino. No es la promesa de que la tormenta terminará ahora, sino la certeza de que no estás caminando solo en la oscuridad. Imagínese un niño que se cae y se raspa la rodilla. Ella llora y su padre no dice, no es nada, deja de llorar. Se inclina, limpia la herida y dice, sé que duele, hijo. Pero estoy aquí. El dolor no desaparece inmediatamente, pero el miedo y la soledad disminuyen. Esta es la fe de la que habla este salmo. No es la negación del sufrimiento, es la mano que sostiene la tuya mientras lo atraviesas. A veces pensamos que tener fe significa no sentir tristeza. Pero miren a David, que escribió muchos salmos, lloró, gritó, interrogó a Dios. En un momento dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Salmo 13. No fue falta de fe, fue fe honesta. No ocultó el dolor, sino que se lo llevó a Dios. Y a eso nos invita el Salmo, llevar la tristeza, no esconderla. Pensemos en un granjero que planta una semilla. No cava en la tierra todos los días para ver si ya nació. Confía en que, en el momento adecuado, la planta brotará. No es que no sienta ansiedad, la siente, pero actúa de todos modos. La certeza de la fe es así, hoy podéis llorar, pero seguís rociando esperanza, porque sabéis que Dios no os ha olvidado. Y cuando la tristeza viene con esa pregunta, ¿realmente le importa a Dios? El Salmo responde con otra pregunta, mira hacia atrás. ¿Recuerdas esa vez que pensaste que no podrías soportarlo, pero lo hiciste? ¿Que no tendrías fuerzas, pero las tuviste? No fue suerte. Fue Él. No es que el problema haya desaparecido, pero descubriste que eres más fuerte de lo que imaginabas, porque hay alguien que te apoya. Así que cuando la noche parezca larga, no luches contra la oscuridad. En su lugar, enciende una vela. Puede ser una simple oración, Dios, hoy es difícil. Pero confío en ti. No tiene que ser bonito, no tiene que ser largo. Solo sé real. Porque la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de conocer a aquel que las tiene. Y así, poco a poco, la tristeza no desaparece, sino que cambia de lugar. En lugar de ser un peso que te hunde, se convierte en un puente que te acerca a Dios. Porque al final, la mayor certeza no es que el dolor terminará, sino que, en medio de él, nunca estás solo. Y eso, amigo mío, ya es una victoria.